Hola, cordial saludo. En esta ocasión hablaremos de un poco de legislación laboral. Los participantes serán Cristian Guzmán, Sofía Erazo, Sabina Guancha y mi persona. Eh, Trataremos sobre los tres temas de un contrato laboral, los cuales son muy esenciales, donde tenemos la prestación de servicio personal, la subordinación y la remuneración. Bueno, la prestación de servicio personal son las funciones por las cuales se contrata a un trabajador, donde el trabajo que éste va a realizar debe ser ejecutado por él y no por una tercera persona. Además, pues esta persona es quien debe, o este trabajador es quien debe responsabilizarse de las actividades a realizar en la empresa. En segunda parte tenemos la subordinación, que pues esta hace referencia a la dependencia que adquiere el trabajador del empleador, donde estos pueden exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier instante y pues como lo acondiciona el empleador. Pues un ejemplo claro y conciso sería como llegar tarde, no llegar tarde, siempre estar puntual y llegar temprano. Eh, pues todo esto debe respetarse y permanecer durante la duración del contrato, y pues cabe mencionar que esto debe aplicarse sin violar los derechos a los trabajadores. Bueno, en tercera parte tenemos la remuneración, que básicamente la remuneración es el pago salarial que realiza el empleador o la empresa al trabajador por una prestación de servicio que éste realice dentro de ella. Según el Código Sustantivo del Trabajo, capítulo 1, artículo 23, al presentarse estos tres elementos se manifiesta la celebración de un contrato, donde este pues hace que sea legal y donde debe suministrarse una información clara, donde el trabajador y el empleador estén al tanto de sus derechos y sus deberes. Bueno, otro punto que hay que tener muy en cuenta son las obligaciones que debe tener el empleado y el trabajador a la hora de ejercer sus funciones dentro del contrato laboral. En Colombia son aquellas que nacen de la relación laboral, es decir, estas obligaciones. Estas pueden variar según los tipos de contrato que se celebren en ambas partes. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, se sabe que para que haya un contrato laboral se requiere que concurran estos tres elementos esenciales, los cuales son la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, la subordinación y un salario como retribución del servicio. Bueno, se debe tener en cuenta que aparte de estos elementos existen otros componentes que debe brindar el trabajador para con el empleado. Entre ellos está llevar un registro de ingresos de trabajadores, otorgar vacaciones anuales remuneradas, obligación de auxilio de cesantías, llevar un correcto reglamento interno, pagar el reporte al Sistema General de Pensiones, prestarle auxilio al empleado en caso de emergencias o respetarle sus creencias también. En caso que haya despido, el empleador está en la obligación de notificar la verdadera razón por la cual se da la razón del hecho. Cumplir con las respectivas fechas establecidas para la remuneración, el reconocimiento por los diferentes logros que obtienen los trabajadores, por los resultados, entre otros factores. Esto con el fin para que exista una correcta comunicación y una buena relación laboral tanto del empleador como del trabajador. Vale la pena mencionar que actualmente las empresas y empleadores están buscando implementar medidas de mejoramiento. ¿Para qué? Pues con el fin de mejorar los diferentes contratos laborales. Por ende, están optando por la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual les permita identificar diferentes planes de mejora, ya sea suministrando los diferentes elementos de protección personal y dotación pertinente en los tiempos fijados,
como también proveer a los trabajadores de buena estructura física y todas las herramientas que necesitan para desempeñar sus actividades y su labor. Esto con el propósito de buscar que el trabajador desempeñe de la mejor manera sus actividades y se sienta cómodo y satisfecho con las actividades y con el trabajo que está realizando. Es por esto, por lo que este sistema, aparte de que es como una regla, una norma que está siendo establecida por los entes de control a las diferentes empresas y compañías, también se debe tener en cuenta que contribuye a mejorar la comunicación y las diferentes relaciones laborales que se tienen en un contrato laboral. Por otra parte, el trabajador también debe dar cumplimiento a diferentes elementos y pautas para garantizar su correcto desempeño en las actividades dentro de cada compañía y las actividades que le han designado. Se debe tener en cuenta que para que existan las medidas de mejoramiento, el trabajador debe cumplir a cabalidad todos los deberes que le competen en la compañía. Entre ellos está, pues, dar cumplimiento y puntualidad en el horario establecido, cumplir a cabalidad todas las funciones que se le ha otorgado para que desempeñe en su puesto de trabajo, recibir órdenes como subordinado y ejecutarlas de la mejor manera posible. Esto hace que haya interés mutuo, también interés mutuo y satisfacción en ambas partes, es decir, del empleado y el trabajador. El compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones también es otro factor muy importante que se debe tener en cuenta que debe tener en cuenta el trabajador a la hora de desempeñar y ejecutar sus funciones, ya que por esto pues se le pueden dar, digamos, méritos por los logros obtenidos, por los diferentes objetivos, entre otros. También se debe tener en cuenta que el trabajador debe cumplir con el reglamento interno del trabajo, al igual que también informar algunas anomalías o malos manejos de los comportamientos que pueda observar alrededor y en su entorno de trabajo. Como se pueden dar cuenta, es un tema demasiado importante para que haya una buena relación laboral entre ambas partes y se pueda garantizar una buena comunicación. Bueno, a continuación vamos a hablar de la estabilidad laboral, sus características, garantías e importancia. En primera instancia, como características, tenemos que la estabilidad laboral está notada como un derecho que garantiza que el contrato del trabajador no se termine por causas imputables al empleador, por lo que no garantiza o no ampara al trabajador contra la pérdida de empleo en causa de recurrir en causas imputables. Otra segunda característica es que la estabilidad laboral es ilimitada en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que sus garantías van a depender mucho del cargo que desempeñe el trabajador dentro de una empresa, de los conocimientos, de los actos, de las aptitudes y cualidades del trabajador y el rol que esté llevando dentro del ámbito organizacional. En las garantías, como su propio nombre lo indica, es la estabilidad laboral del empleado. ¿Esto qué quiere decir? Que su trabajo de contrato no se puede terminar, como mencionamos anteriormente, sin una justa causa. Y además, aquel trabajador puede permanecer en su puesto de trabajo hasta pues que cesen las prórrogas imputadas dentro del contrato laboral. ¿Listo? Entonces, si no hay justa causa que justifique el despido del empleador, este puede ir y ligarse a procesos judiciales en contra del empleador y puede ser por multas o sanciones monetarias como la reincorporación en su puesto de trabajo. Entonces, como podemos darnos cuenta dentro de la connotación y la amplitud de su este derecho
es más como un interés propio para el trabajador, como por todo lo que hemos pues venido mencionando. Ahora sí, ¿cuál es la importancia que tiene la estabilidad laboral en la vida de los empleados? Y es que garantiza como tal su estabilidad, y es que ha sido la consigna más importante dentro de jueces, fiscales, sindicatos, ya poner y connotar al trabajador como un hecho social. Con esto se hace énfasis en que el trabajador es muy importante dentro del desarrollo y mantención de la empresa, eh, en el ámbito organizacional y como tal en su competitividad. ¿Por qué? Porque el trabajador cuenta como un hecho importante, ya que de él depende la economía tanto de su familia como de la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa pues no puede funcionar sin empleados, y manejar diferentes tipos de contrato, manejar diferente personal, estrunca el desarrollo organizacional de la empresa. Entonces, prácticamente se quiere establecer al trabajador como pues un hecho social que juega un papel importante dentro del desarrollo de la empresa, y que como tal hay que conservarlo, ya hay que garantizar su estabilidad. Y como mencioné anteriormente, eso facilita los procedimientos, los procesos dentro de la organización. Y es que la estabilidad laboral, a fin de cuentas, se creó con el fin de bajar ese control autoritario de los empleadores hacia los empleados, de no poder tener el, por así decir, la potestad de despedir a trabajadores a su conveniencia. Entonces, esa es una de las importancias más importantes, que no solamente va ligado como un interés del trabajador, sino también la estabilidad y conservación de la empresa en el ámbito competitivo. Bueno, otra de las prestaciones o protecciones de ley. Están inmersos los tipos de contrato, ¿sí? Que son a término fijo, término indefinido, obra labor, prestación de servicios, entre otros. Un contrato a término fijo es un contrato que tiene un límite o una fecha de caducidad, por así decirlo, ¿sí? El cual el empleado y el empleador pactan. Em, El tiempo de un contrato a término fijo máximo es de 3 años. Obviamente, pues ese contrato también se puede renovar sin algún tipo de problema. Um, este contrato cuenta con todos los derechos de un contrato normal a un trabajador, que son como primas, vacaciones, cesantías, incapacidad, liquidación, entre muchas más, ¿sí? Los contratos a término indefinido son un poquito diferentes, ya que este contrato no tiene como tal un límite o una fecha de caducidad del mismo. Este contrato a término indefinido es un contrato que se puede hacer de forma verbal o de forma escrita. Comúnmente las empresas colombianas y las grandes empresas colombianas se hace eh, de manera escrita, ¿sí? Para la terminación de este contrato de término indefinido, el empleado debe informar a su trabajador 30 días como mínimo antes, obviamente después de 60 días antes de que vaya a terminar su contrato, ya por diferentes causas. La verdad, las causas de la terminación de un contrato a término indefinido pueden ser demasiadas, pueden ser muchas. Obviamente, ambos contratos, como el término fijo e indefinido, pueden terminar por negligencias, porque el trabajador no cumplió con las metas establecidas, con sus deberes establecidos, o tal vez faltó a, a la empresa, faltó a su trabajo, ¿sí? Muchas variables. Los contratos por obra labor son contratos de prestación, ¿sí? Del servicio de un trabajador, o es un contrato en el cual se contrata a una persona para realizar diferentes actividades, ¿sí? La duración de este contrato de la obra de labor es
hasta que la obra o la labor que está realizando el trabajador termine, culmine, ¿sí? Los beneficios de esta labor que se puede ver en la ley y en lo que nos dice pues el sistema como tal, es que tiene ventajas de firmar un contrato de labor, es que puede organizar y planificar otras actividades más fácilmente, ¿sí? O sea, que no tiene que estar dependiente de una empresa o de una persona para realizar su trabajo, sino que puede tener diversos trabajos, pero obviamente pues tiene que terminar su trabajo como tal. Los trabajos de prestación de servicios. Eh, este este es algo parecido, la verdad, eh, al trabajo de obra labor, solo que también tenemos el contrato de prestación de servicios. Este contrato es algo similar al de contrato de obra labor, solamente que este contrato tiene la prestación de servicios, que se debe pagar como EPS, ARL, salud, el BAN. ¿Sí? El contrato de prestación de servicios se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades, que por comprometer a realizar o ejecutar una actividad determinada que pues está dada por su empleador o por la persona contratante. ¿Sí? También tenemos lo que viene siendo la protección de ley sobre las mujeres embarazadas o mujeres gestantes. Esa protección se da ya que la mayoría de empleadores en Colombia, por ser una madre gestante, pues en muchas ocasiones suelen ser despedidas. Entonces sale esta protección de ley, hacer que pues validar sus derechos como madres gestantes. Como tal, el empleador no puede terminar el contrato por el simple hecho de que la chica esté en un embarazo. Para poder acceder a esta protección, la madre gestante simplemente tiene que informar a su trabajador que está en proceso de gestación o de embarazo, valga la redundancia. Obviamente, pues como en todos los contratos o como en esta protección, ella puede ser despedida por, por faltas no hacia el trabajo, sino hacia la empresa, como por ejemplo revelar secretos de la empresa, o también puede ser una de las causales para terminar el contrato. eh, no sé, ayudar a un robo o ser partícipe o cómplice de un robo. ¿Sí? Eso puede dar cabida a que la madre gestante, así esté protegida por la ley, pueda ser despedida y también pues encaminarse a un proceso judicial, el cual pues es arduo y largo, pero pues básicamente es eso. La ley de protección laboral abarca a los padres o madres cabezas de familia, los cuales cuentan con precedentes constitucionales, por ende se merecen una especial protección por parte del Estado, donde esa protección adquiere la forma de la estabilidad laboral reforzada y puede ser garantizada vía acción de tutela. Sin embargo, pues para esto son necesarios tener algunos requisitos que a continuación pues se los mencionaré. Primero, que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. Segundo, que la responsabilidad sobre los hijos sea de carácter permanente. Tercero, que se presente una ausencia permanente o abandono del hogar por parte del padre y que éste sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones o bien que no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental
o como puede ser obvio, la muerte. En cuarto, que no exista un apoyo amplio y sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. Es necesario mencionar que no existe una protección absoluta donde si sucede una más mínima justa causa, el empleador puede realizar la respectiva terminación de contrato. Esta ley de protección pues también abarca a los pensionados, los cuales pues gozan de una protección reforzada con el propósito de protegerlos frente a un despido donde ponga en riesgo su probable pensión y lo previe de sus ingresos para subsistir. Ya que cuando una persona es despedida a esta edad, eh, es muy difícil volver a conseguir trabajo. Ya pues por eso ya casi nadie los contrata. Esta protección acoge pre, a los prepensionados del sector privado, tanto como los del sector público, donde estos pues para que sean beneficiados con esto deben cumplir dos requisitos que son cumplir con la edad mínima y completar las semanas mínimas de cotización. Se debe saber que quien cumple los 3 años respecto a uno de los requisitos, pero cuando no únicamente se trata del requisito de la edad, es decir, esta pues se ha cumplido con las semanas mínimas de cotización, la Corte ha dicho que no hay lugar a considerar que la persona sea beneficiaria de la protección laboral reforzada de la prepensionalidad, dado que el requisito faltante de edad debe ser cumplido de manera posterior con o sin vinculación laboral vigente. Bueno, para continuar en cuanto a la protección de la ley, se dice que las personas con debilidad manifiesta, según la Corte, ha indicado que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Cuando un trabajador sufra de una afectación grave a su salud y por causa de ello se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, no podrá ser despedido ni su contrato terminado hasta que no se constituya una justa causa, mientras persistan las condiciones que originaron la relación laboral y mientras que no se solicite la autorización de la autoridad laboral competente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la estabilidad laboral reforzada también es aplicable a las relaciones laborales surgidas a partir de la suscripción de un contrato a término definitivo, motivo por el cual el vencimiento de su término de duración no es razón suficiente para darlo por terminado. En este caso, pues se debe tener en cuenta, como se mencionó anteriormente, la enfermedad catastrófica, que son las enfermedades que requieren un tratamiento continuo. ¿Qué protección de la ley les brinda? Bueno, es muy importante aclarar que es desde el momento que se comunica al empleador hasta que se supera dicha enfermedad. Es cuando el trabajador ya no padece o tiene esta enfermedad. También a las personas con fuero sindical también protege esta ley. El fuero sindical en sí protege el derecho de los trabajadores a construir y pertenecer a un sindicato. Estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada busca impedir que un trabajador con limitaciones pueda ser despedido sin una causa justa y objetiva, que forman parte de un grupo de sindicato cuando son los fundadores o los directores, que son los que forman parte, pues como ya se menciona, de las personas con fuero sindical. También tenemos lo que es la importancia de la estabilidad laboral, ¿sí? Sabiendo que la estabilidad laboral es funcionalmente para mantener la motivación de un empleado. De esa forma, es posible generar un sentimiento de pertenencia con la empresa y aumentar el rendimiento al sentirse de forma parte de la familia, pues obviamente hablando de la empresa. La estabilidad en el trabajo conlleva también
estabilidad en otros aspectos de la vida del trabajador. Tener certeza en la que el trabajador no faltará, hace que pueda poner en marcha otros objetivos vitales en proyectos personales. La estabilidad laboral también está directa relacionada con la participación de los empleados en proyectos más mm, innovadores, creativos y de mayor duración en la compañía. Si un trabajador sabe que su paso por una empresa va a ser efímero, es probable que esta motivación no lleve a cabo en sus tareas. Beneficios de la estabilidad laboral para el empresario. Sí, pues también es muy importante y muy cabalidad que lo tengamos en cuenta. Para los responsables, la estabilidad laboral se conduce a mayor conocimiento de los empleados en sus capacidades y sus estabilidad, sus puntos fuertes. Esto permite una mejor organización y reparto de las tareas, así como creación de equipos más equilibrados, puede decir. Un trabajador estable es un trabajador con experiencia y que además puede ayudar a su vez adaptando nuevos empleados. A la larga, tener un equipo de personas con suficiente tiempo en la empresa permite poder delegar eh, contacto a trabajadores, ya sean cualificados y, y que también sean tipo comprometidos, por así decirlo. Un equipo con marcha, rotación, puede pecar en difícil conexión, se puede decir. Como pues lo miramos también muy puesto en las clases, en las tutorías. Y pues como por último, también sabemos que los trabajadores estables están formados. Si se les mantiene en la compañía, se estarán reteniendo el talento. Pues eso también es bien sabido que para tener una estabilidad laboral, pues se debe ir escalando e ir estudiando y así pues que el trabajador como tal también pueda sentir los cargos que tiene más arriba y estar en esos cargos y seguir estudiando para seguir esforzándose y seguir siendo mejor persona. Eso sería todo. Espero les haya gustado nuestra forma de exponer lo que viene siendo los contratos laborales, ¿sí? Y los diferentes tipos y ámbitos y derechos que tenemos como empleados y las importantes que tenemos como empleadores. Muchas gracias.